La semana pasada estuvimos hablando acerca de los encargos antes del arrebatamiento, si se acuerdan, antes del rapto, aquello que el apóstol Pablo dejó dicho que nos teníamos que ocupar sin quitar la mirada de dónde, ¿se acuerdan? De las cosas de arriba, de lo eterno. Y en este día vamos a continuar con esta serie. Esta serie está dentro de lo que comenzamos a principios del año pasado, que es la serie de Dios y el hombre, y que tiene que ver con asuntos doctrinales de la palabra de Dios. Entonces, el año pasado estuvimos hablando de Génesis, Éxodo, casi fue lo que nos llevamos todo el año, de Génesis y Éxodo. Pero ahorita Dios me puso en mi corazón hace unas semanas, hace unos días, tratar estos temas. Nos vamos del principio al final, a las cosas que tienen que ver con la venida de Cristo, con lo que va a suceder, con lo que está sucediendo ya. Las señales están prácticamente cumplidas. O sea, Cristo no tarda en venir por su iglesia. Ya estamos en el final de la etapa de la vida que conocemos, ¿sí? Ya se han cumplido prácticamente todas las profecías, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, sin faltar, sin fallar, se han ido cumpliendo una por una. Y esto es una buena noticia para nosotros. ¿Cuántos quieren que ya venga el Señor Jesús por su iglesia? ¡Ay, qué miedo, Señor! Es algo que debemos llorar, que debemos decirle a Dios, Señor Jesús, ya ven, Señor, por nosotros, ven por tu iglesia. ¿Verdad que nadie ahora así? Señor, dame más tiempo para portarme mejor, para no quedarme. Pero es bíblico, ¿verdad? Mire, la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia, cuando el Señor Jesús recién salió al cielo, tenía 10 años, 5 años, 15, 20 años de que había partido el Señor Jesús, ellos anhelaban que Cristo regresara ya por la iglesia, porque Cristo va a regresar, Cristo va a venir, lo creamos o no lo creamos, nos toque verlo o no, ¿sí? Cristo va a venir por su iglesia. Y cuando me refiero a que nos toque verlo o no, a todos nos va a tocar verlo, los que si morimos en Cristo Jesús, nos va a tocar verlo, porque la semana pasada, ¿se acuerda usted que en el rapto o arrebatamiento, quiénes son los primeros que van a levantar su vuelo para encontrarse con Cristo en las nubes? Los que murieron en Cristo. Y después, los que estemos vivos. ¿Sí? Primero van a salir disparados. Acuérdense que esto va a ser, dice la Biblia, en un cerrar y abrir de ojos. En lo que te tardas de pestañearle ahí a tu vecino, hazle así, ¿no? Échale piso, ¿no? Ya, hermana, no sirve. No le eches tanto piso a la hermana. Tranquilo, por favor. Que yo tengo que aprovechar. En ese instante va a suceder todo esto, el arrebatamiento. En lo que parpadeamos. ¿Sí? Son microsegundos, dice la palabra de Dios. Es un instante. En ese instante, los que murieron en Cristo, es decir, los que murieron, y fíjense esto, es interesante, los que murieron en Cristo son los que después de haber dado su vida a Cristo por nosotros, murieron hasta la fecha de hoy. ¿Sí? Van a resucitar en ese instante y después nosotros vamos a alcanzar ya en las nubes junto con el Señor Jesucristo. Ahora, hago un breve recuento de así por etapas, porque nos vamos a ir escudriñando cada parte. Ahorita está la etapa de la iglesia, se va a acabar la etapa de la iglesia cuando suceda el rapto.
cuando venga Cristo y arrebate a su iglesia, lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? Después de eso comienzan 7 años, llamados los 7 años de la gran tribulación, donde por 3 años y medio, más adelante vamos a ver todo eso, pero estoy viendo nomás un poco por encima, donde 3 años y medio va a haber una paz tremenda, y se va a levantar el anticristo y va a decir, miren, ya ven, yo soy el líder mundial y he hecho que todo esté en paz. Pero los siguientes 3 años y medio va a ser algo terrible, va a ser algo tremendo, donde probablemente el próximo domingo voy a hablar de esto. Ahorita vamos a hablar de qué es lo que va a suceder en esos 7 años, pero en el cielo. El próximo domingo vamos a hablar de qué va a suceder en esos 7 años con los que se queden aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, esos 7 años, nosotros en la presencia de Dios allá en el cielo vamos a estar haciendo algo muy diferente de lo que va a estar sucediendo aquí. Después vamos a ver cuál es la única manera o cuál va a ser el procedimiento para que alguien que se quedó aquí pueda ser salvo. Ya sin la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya no va a estar aquí, ya no va a haber ese ayudador que ahorita usted y yo tenemos, que es el Espíritu Santo que redarguye de pecado, que hacemos algo malo que decimos, me siento tan mal, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te está haciendo sentir mal, ya no va a estar el Espíritu Santo. La iglesia ya no va a estar aquí. ¿Dónde va a estar la iglesia? Celebrando las bodas. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a estar aquí? De ninguna manera. El Espíritu Santo puede estar aquí por causa de la iglesia. Entonces va a ser muy difícil que alguien se salve después del rapto. Es casi imposible. Pero bueno, vamos a ver más adelante eso. Después de que se terminan esos 7 años, es cuando viene la segunda venida de Cristo. No tomamos el rapto ni el arrebatamiento como la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no viene. Cristo se queda ¿dónde? En las nubes. Y allá nosotros, ¿sí? Nos encontramos con Él en el aire, en las nubes, allá arriba. Entonces, esa no es venida de Cristo. La venida de Cristo es al finalizar la gran tribulación. También vamos a ver más adelante todo esto. Bueno, después del rapto, ¿sí? Vimos que el domingo pasado que Pablo nos hablaba de todo esto, de cómo estar ocupados, ¿verdad?, como iglesia, sin quitar la mirada de las cosas eternas. Si usted se perdió esta enseñanza del domingo pasado, puede buscarla en YouTube, ahí por Facebook, Esperanza de Vida Sonora, y ahí está el link para YouTube. Y si no, si usted dice, ¿qué es eso? YouTube, no sé qué es, no se preocupe, vaya con mi esposa y pídale un CD. Está grabada la enseñanza del domingo pasado para que usted pueda entender mejor esto. Y ya puede ir texto por texto, checando lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que estamos enseñando. ¿Sí? Pablo termina su descripción del rapto de la iglesia con un consejo. Y vamos a usar la palabra de Dios. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4:18. Primera de Tesalonicenses 4:18, por favor. Primera de Tesalonicenses 4:18. ¿Se está lloviendo? ¿Esa agua no se escucha? Ay, qué rico. Qué rico es ver que voy a mojarse, ¿verdad? Con ese frío. Primera de Tesalonicenses 4:18. Me dice amén cuando yo lo tenga. Primera de Tesalonicenses 4:18. Vamos a ver hasta dónde avanzamos hoy, hermano. Más vale irnos despacito, pero mira, entendiendo todo, que esto vale mucho la pena. Ahí irnos rápido, ¿verdad? Y perdernos algunos detalles muy hermosos. Dice la palabra de Dios: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Acabo de hablar de lo que le estoy explicando, de cuando vamos a ser arrebatados en el aire.
Imagínate cuando alguien está sin ganas de buscar a Dios, sin ganas de congregarse, sin ganas de alabar al Señor y no le importa ni Dios ni nada. Ve y habla del arrebatamiento y dime si no le va a agarrar ánimo. Dime si no le va a dar ganas de buscar a Dios. ¿Verdad que cuando hablamos de estas cosas se despierta una esperanza en el corazón de que vale la pena perseverar en el camino de Dios? Porque nuestra recompensa, vamos a hablar de las recompensas luego, hermanos. Vamos a hablar del tribunal de Cristo el próximo domingo, primero Dios, si es que terminamos hoy esto. Donde en el tribunal de Cristo viene la premiación, ¿sí?, de las cosas que hicimos aquí. Va a ser algo hermoso ese tiempo. ¿Sabéis que vamos a recibir no solamente la vida eterna y estar en el cielo, sino que aparte va a haber premios? Dios tiene una recompensa hermosa que vamos a recibir, y de todo eso vamos a estar viendo también los próximos domingos. Ahora, la doctrina del rapto, de lo que estamos hablando, tiene el propósito de darnos valor, de darnos valentía, hermano, para seguir viviendo. Porque cuando tenemos una esperanza de que algo bueno viene, nos anima a perseverar en lo que estamos haciendo, aunque no nos guste. ¿Cuántos les gusta el día 15 de cada mes? Y levanta la mano y dice, ay, hombre. Llegar al cajero y decir, ya me depositaba. ¿Cómo no se paga la hora entre empleados? Ya pusieron, que no iba a estar. Pasas por los cajeros y están las pilotas que parece que venden tortillas o tamales. Y no, están haciendo fila para poder cobrar. A lo mejor tu trabajo no te agrada. Gloria a Dios por aquellos que disfrutan lo que hacen. Pero a lo mejor tu trabajo no te agrada. Pero ¿qué es lo que te motiva para seguir trabajando? El cheque, bueno, ya no se llama cheque, ¿verdad? El depósito del dinero, la recompensa que vas a recibir, por eso te estás haciendo que no te guste. Lo mismo es para nosotros. A veces a nuestra carne no le gusta mucho de lo que tenemos que hacer, que dice la Biblia. Bueno, yo creo que a nuestra carne no le gusta nada de lo que tenemos que hacer, que dice la Biblia. Eso de obedecer a Dios, de guardarnos en santidad a Dios, de no participar de las cosas tan agradables y llamativas que el mundo nos ofrece, nada más, porque lo dice Dios. ¿Sí? Si tú y yo volteamos a ver la eternidad, va a ser mucho mejor que voltear a ver el día 15 o el 30 de cada mes. Va a ser mucho mejor porque la eternidad va a ser mejor. ¿Cuántos días te dura la quincena? Hoy es 15, ¿verdad? ¿Cuánto ya se pagaron la quincena? Nadie conteste. Apenas les pagaron ayer en la mañana, o el viernes en la noche, o ayer en la tarde, y ahorita ya. ¿A poco no? Esto se acaba, hermano. El dinero se acaba, los cosas materiales se acaban. Pero lo que Dios nos está preparando, lo que el Señor Jesucristo nos tiene preparados allá en el cielo, es eterno. Es eterno, créeme que vale la pena. Y Pablo nos anima a poner nuestra mirada en eso que va a suceder. No debemos estar adormecidos espiritualmente. Y ahorita aquí en la iglesia tampoco, naturalmente, no se me adormecen, por favor, ¿sí? Mire, vamos a Efesios. Ponga una hojita, ponga lo que trae ahí algo en lo que vimos en Tesalonicenses. Vamos a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios 5, 14. Efesios 5, 14. Pablo era muy insistente en que la iglesia estuviera pensando en lo que tenía que estar pensando, que eran las cosas eternas. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios, Efesios 5, 14. ¿Quién lo tiene? Vamos a esperarnos. Efesios 5, 14. Hay dos cosas tan importantes que Pablo nos dice a nosotros aquí. Digo que Pablo, hermano, porque Pablo es el que escribió esta carta, fue el instrumento que Dios utilizó, pero realmente es Dios hablando en nuestro corazón.
Efesios 5:14. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, o sea, cómo vivimos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Qué tremendo esto. Mira, cuando Pablo habla en 1 Tesalonicenses 4 acerca de los que duermen, o sea, los que durmieron primero, los que se murieron, pero que eran cristianos, él utiliza una palabra. Esta palabra original que él usó es koimao, con K al principio, koimao, que significa acostarse o tomarse un descanso. ¿Sí? ¿Cómo reposar? Eso se refiere a la muerte del creyente, aquel que muere en Cristo. ¿Sí? Pero aquí cuando en Efesios, Pablo utiliza otra palabra, que es cateudo, también con K, cateudo. Y cateudo significa estar inconsciente. Una persona que está inconsciente es una persona que está desmayada. Significa dormir en este sentido, pero más que nada es como desconectarse de la realidad. Esa es la idea de esta palabra que utiliza aquí en el 14. Dice, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que estás ajeno a la realidad de lo que está sucediendo. ¿A cuál realidad, hermano? A la realidad de lo que está sucediendo en lo espiritual, de aquello que está sucediendo en tu vida, de lo que está sucediendo en esta instancia allá en el cielo, de lo que está sucediendo en este momento en el infierno, de cómo Satanás está haciendo lo imposible para destruirte a ti, para que tú nunca te acerques a Dios, y si estás cerca de Dios, que te alejes. ¿Sí? Despiértate a esa realidad, tú que duermes. Es la idea de lo que Pablo está hablando. Es una figura que representa estar fuera de comunión con Dios. La comunión con Dios. Mira, analízate ahorita a ti mismo. ¿Cómo está tu comunión con Dios? No, me porto bien. No. ¿Cómo está tu comunión con Dios? No, pues ya viene a la iglesia. Tiene que ver cómo está tu comunión con Dios. Primero que nada, ¿existe una comunión con Dios? Eso no significa que se trata de creer o no en Dios. Es tu comunión con Él. Realmente hay esta comunicación, hay ese vivir diario de estar conviviendo con Dios. No, pues Dios está en todas partes. No, sí, Dios está en todas partes. Pero tu relación con Él es algo verdadero o es algo que está nada más en tu imaginación. A veces podemos confundir esto. Pablo no quiere que, Dios no quiere, de hecho, o sea, mejor dicho, Pablo no quiere que estemos inconscientes, hermanos. Más bien que estemos alertas en las cosas de Dios. Pablo insta a que sepamos lo que va a suceder. Es la idea de todo esto que se escribió. Dios no quiere que estemos ajenos. Decíamos la semana pasada, qué miedo nos da cuando escuchamos hablar acerca del Apocalipsis. O sea, Apocalipsis como que pues es igual al final, ¿no? De la humanidad, es el final ya de todo. Pero el Apocalipsis para nosotros no es el final, es el principio de lo bueno. Lo bueno apenas va a empezar para nosotros que estamos en Cristo. ¿Sí? Y mucha gente tiene miedo de conocer qué es lo que va a suceder. No, es que a mí no me gusta que me hablen de eso porque da miedo. Y luego en la noche ni duermo, nomás pensando que te vas a ir al infierno, que no te vas a ir al cielo, que va a ser el rapto y que de repente todos van a desaparecer menos tú en la casa. ¿Tampoco no has pensado eso? Seamos honestos. Todos los que somos cristianos y que sabemos que esto es real, lo hemos pensado.
ha pasado ahí, y por más espirituales que nos sintamos, tenemos que tener ese temor, pero es un temor sano, para poder cuidarnos, para poder cuidar la salvación. Mira, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1. 1 Tesalonicenses 1. ¿No tienen que hablar, hermanos, en serio? ¿Puedo yo que estoy aquí nada más adelante? Okay. 1 Tesalonicenses 1. 1:9. Aleluya. 1 Tesalonicenses 1:9. ¿Lo tenemos? Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. ¿De dónde? ¿De los ídolos? Adiós. Así hay una conversión, ¿verdad? Cuando adoramos ídolos, dice la palabra aquí, tenemos que convertirnos de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libera de la ira venidera. Viene un tiempo de ira venidera. Pablo describe como un equilibrio de que usted y yo, hermano, debemos servir a Dios como si solamente tuviéramos el día de hoy, como si nada más nos queda el día de hoy para servir a Dios. ¿Qué harías si te dijeran que te quedan 24 horas de vida? Primero llorar. Sí, hermano. Lloraríamos como pájaros heridos que se mueren en el suelo. Sí, primero que nada. Y luego después, ¿qué haríamos? Pues los hijos, el esposo, la esposa, los papás, y nos prepararíamos pues, para ese nuevo del cielo, ¿no? A fulanito del hijo, toda la vida lo he enviado. Ese día, mira, te aseguro que te ibas a ir volando a tocar la puerta de fulanito. ¿Sabes qué? Mejor pedirte que me perdones por todo el daño que me hiciste. Perdóname porque yo tenía mucho odio contra ti. No, que sí, que pásale. No, ¿cuál pásale? Me faltan 10 todavía. Y a seguirle con nosotros 9 días. Mediodía. Te queda mediodía. ¿Qué harías? Vienes a la iglesia. Señor, me vengo a poner a cuentas contigo, Señor. Aquí de todo, perdóname todos mis pecados, todo lo malo que he hecho. Lávame, Señor. Lava mis vestiduras. Y estando aquí, Dios te acuerda que te había dicho que le hablaras a fulanito y a manganito y que fueras a orar por un enfermo. Y te levantas y pues a terminar lo que Dios te había dicho que hicieras, ¿no? Hacer todo en un día. Dice, les decía, debemos de servir a Dios como si solamente nos quedara este día. Y perseverar, hermanos, y esperarlo a Él, como si tuviéramos 1000 años por delante todavía. ¿Sí? Con esa paciencia de decir, yo voy a perseverar porque me queda una carrera larga en Dios todavía y voy a hacer lo que tengo que hacer y nadie me va a robar el gozo de Dios ni la paz de Cristo. Nadie me va a quitar la corona que me pertenece a mí, que está reservada ahí en el cielo, que tiene mi nombre. Nadie me va a robar la salvación, nada ni nadie. Yo voy a esperar en Dios. ¿Sí? Servir a Dios como si te quedan 24 horas, pero esperar en Él como si nos quedaran 1000 años todavía. Pero la gran mayoría vivimos al revés. ¿Sí? Esperando en Dios como si tuviéramos nada más este día. ¿Sí? Y le servimos como si tuviéramos 1000 años por delante. No lo hago, no después. Estoy esperando en Dios. No, ahora esperando en Dios. ¿Sí? El Señor a veces nos habla de hacer cambios en nuestra vida y hacemos eso como si nos quedaran 1000 años. Y es lo que tenemos que hacer, como si nos quedara un día de vida.
vivir como si te quedara un día de vida. Debemos aprender a vivir un día a la vez, entregándonos totalmente a Dios, como si fuera nuestro último día. Pero también debemos de ser pacientes. ¿Cuánto batallamos con la paciencia? Que no se metan a la fila que estamos haciendo del banco, porque híjole, Rambo nos queda corto. Nos vamos y nos lo masticamos al que esté ahí adelante. Tenemos que ser pacientes sabiendo que el rapto, que Cristo puede venir por su iglesia hoy mismo. Tenemos que perseverar. Tenemos que vivir de esta manera. Mira, el rapto puede ser ahorita, puede ser mañana, puede ser dentro de 10 años. Pero tú y yo, para poder irnos en el rapto, tenemos que vivir como si nos quedara un solo día de vida. Todos los días de aquí a que muramos o que Cristo venga. Lo que suceda primero para ti y para mí. Estamos esperando a Jesucristo, quien nos librará de lo que leímos ahorita, la ira venidera. La ira venidera no es otra cosa más que la gran tribulación. Tú y yo no pertenecemos ni tenemos por qué vivir la gran tribulación. Ni nuestros hijos, ni los nietos, ni sus nietos de los nietos, nadie de nuestra generación, nadie de nuestra descendencia debe vivir la gran tribulación. Va a ser el sufrimiento máximo y más espantoso para los que amamos a Dios que va a existir. Bueno, si estamos en Cristo ya nos vemos. ¿Sí? Mira, ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. 1 Tesalonicenses 5, 9. No tenemos por qué temer a la gran ira, o a la ira venidera, o a la gran tribulación, por lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5, 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, para la ira. Dios no nos ha diseñado para eso, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos ha llamado Dios, para ser salvos. Ahora, Pablo se refiere a una salvación aquí, ¿sí? Y la salvación, hermano, sucede en 3 etapas para todo creyente. Y si lo está apuntando esto, ¿sí? La primera etapa es la salvación posicional. Salvación posicional. Esto sucede en el instante que creemos y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Sucede en este instante. Es la primera etapa de nuestra salvación. Somos salvos del castigo eterno. Nos sentamos ya con Cristo en lugares celestiales cuando estamos en su presencia. Esta es la salvación posicional. La segunda es la salvación práctica. Y aquí es donde usted y yo batallamos más. ¿Y por qué? Porque esto es, la salvación práctica es el crecimiento espiritual y sucede al ser salvos diariamente del poder del pecado. Es nuestra vida diaria y es el cuidarnos, el guardarnos para Dios en lugar de dar rienda suelta a nuestras emociones y a nuestro cuerpo, al pecado. Esa es la salvación práctica. Y es donde estamos usted y yo viviendo. Todos los días tenemos que practicar que somos salvos, que somos cristianos. Y número 3, la salvación final. La salvación final sucede en el momento en que morimos o sucederá en el momento del rapto. Esa será la salvación final, cuando somos salvos para siempre de la presencia del pecado en nuestra vida. Todos los días batallamos con el pecado, pero después de la salvación final, listo, ya lo hicimos, ya llegamos a la meta, para siempre, para toda la eternidad. Ahora vamos a Efesios capítulo 5 otra vez, por favor. Efesios 5, 14. Nos regresamos a ese despierta que tú te duermes.
Ya dijimos que duermes ahí, de dormir ahí, tiene que ver con una inconsciencia espiritual donde nos pasa de noche lo que está sucediendo en Dios o lo que está haciendo Satanás también, ¿verdad? Pero aquí nos dice, por lo cual despiértate tú que duermes. La palabra que utiliza Pablo en despiértate, la original es anistemi, que significa, con signos de admiración, ponte de pie. O sea, es una orden. Despiértate, ponte de pie. Pablo aquí está exhortándonos a levantarnos y salir del estar viviendo las obras muertas de la carne. Obras muertas de la carne son aquellas que son los pecados. Hay muchas obras muertas. ¿Sí? Maldecir. ¿Cuánto batallamos con la boca? Para comer no, ¿verdad? Para hablar no. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, es lo que sale de ella. ¿Cuánto todavía batallamos con palabritas que se nos salen? De las cuales esas palabritas, cada una, va a llegar un día, y esto lo vamos a ver más adelante, donde va a estar toda la humanidad que ha existido. ¿Sí? Todos aquellos que fuimos salvos, y el Señor nos va a decir, a ver, pásale por favor, Alejandro. Pues enfrente de todos, tampoco nos da vergüenza, pues ahí, ni modo. Y el Señor va a sacar el libro, porque está anotado todo. A ver, tal día dijiste esto. ¿Por qué? No, pues es que imagínate que todas las palabras, palabritas y palabrotas de las que el Señor va a pedir cuenta. Obras muertas de la carne, cuando pecamos en hacer algo que no debemos de hacer, ¿sí? Sea fornicar, sea echar mentiras, todo lo que es pecado, de todo eso, hermano, tenemos que salir. En todo eso es lo que nos adormece. Los pecados adormecen, son una droga para nuestro espíritu, pero levantan la carne. ¿Y sabes que debe ser al revés? Nuestra carne es la que debemos de adormecer y someter a través del poder del Espíritu Santo. Y que nuestro espíritu sea el que esté despierto. Porque no pueden estar despiertas las dos cosas. O estamos despiertos nuestros sentidos naturales y dormidos, inconscientes en el espíritu, ¿sí? O estamos despiertos en el espíritu y tenemos sometida la carne. No se dan las dos cosas al mismo tiempo. No puede, la carne es enemiga del espíritu. ¿Sí? Nuestros sentidos, hermanos, ¿saben qué es lo que nos hace pecar a nosotros? Los 5 sentidos que tenemos. Todos los pecados tienen que ver con los 5 sentidos. Lo que vemos, que no debemos de ver. Lo que hablamos, lo que tomamos, lo que comemos, lo que decimos, lo que escuchamos, lo que sentimos en nuestro cuerpo. Todo tiene que ver con los 5 sentidos, con eso con lo que usted y yo batallamos. Y esos 5 sentidos pueden ser la causa de que muchos cristianos se pierdan eternamente en el infierno. Todo eso tenemos que despertar el espíritu. Tenemos que levantarnos, quitar toda apatía para vivir en Cristo. Hay gente que conoce a alguien que sea apático. Oye, vamos a hacer esto. ¡Ay, no, qué flojera, qué algo! Oye, vamos a ver una película que... ¡Ay, no, hombre, uy, nada les gusta, nada... apático, no, hombre. A veces hacemos a las cosas de Dios. Hay una apatía y eso es parte de estar adormecido en el espíritu, en el alma. Como creyentes estamos en esta tierra, hermanos, para hacer luz y sal, para revelar la gracia y la verdad de Dios al mundo que se está perdiendo. ¿Y sabe cómo está la sociedad? Espanto.
Ya estamos llegando al punto de Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades que fueron destruidas por Dios, que fueron consumidas. Esta semana se celebró el primer matrimonio gay aquí en el estado de Sonora. ¿Cómo lo ven? Ya oficialmente, ya está aprobado. ¿Sabe cuál es el pecado de Sodoma y Gomorra? Médicamente, ¿cómo se le llama al homosexualismo? Los médicos le llaman sodomismo. Y eso viene de Sodoma, porque se sabe que de ahí viene toda esta perversión. Y ya vivimos así. Cuando alguna persona es violada, se dice que lo sodomizaron. Y ahorita vivimos en esta época donde todo es una depravación, y a nosotros de nuestra carne, de alguna u otra manera, llama la atención. A lo mejor no el homosexualismo, pero la fornicación, la prostitución. Es tremendo cómo Satanás está dirigiendo la mirilla de todo eso a los cristianos. Conozco una mujer que fue prostituta y que una vez, aquí la consigue. ¿Sí? Ella llegó aquí a los caminos del Señor Jesucristo, aquí a esta iglesia. Ustedes aquí. Pero esta mujer me decía en una ocasión, nos platicaba, dice, dentro de mis clientes más frecuentes, había 3 pastores. Dice, y si yo les dijera que 3 pastores eran, dice, porque son de los más famosos que hay aquí en Hermosillo. Y yo, puede ser. No, dije, ¿sabes qué? A mí ni me digas, yo no quiero ni saber, porque luego voy a ver, es tremendo. Y a veces lo podemos ver y decir, no, hombre, ay, tremendos pastores. Sí, pero tú y yo, ¿en qué sí caemos? ¿En qué caemos? O sea, es lo mismo, Satanás, a lo mejor es lo mismo caer a ellos. Si ellos se arrepienten, piden perdón, pueden ser restaurados. Dios sabe si seguirán sirviendo o no como pastores. Pero tú y yo, ¿para qué no vamos tan lejos? ¿En qué cosas somos tentados? Puede ser lo sexual, puede ser el otro gravísimo problema. Miren, uno de los principales problemas es lo sexual, pero otro, que yo creo que es todavía peor o igual de malo, es, dice la palabra de Dios, que el principio, que el amor al dinero, ¿sí?, es el principio de todos los males. Ayer platicábamos de cómo la obra de Dios se ha estancado porque la gente, los cristianos, ya no sembramos, ya no damos, ofrecemos dinero a la obra de Dios, ya no invertimos en el reino de Dios. La iglesia está adormecida, y no estoy hablando de Nueva Esperanza solamente, estoy hablando de la iglesia en general. El reino de Dios ya no se está extendiendo de la misma manera que hace 20 años, que hace 40 años, porque cada vez hay menos dinero para la obra de Dios. ¿Y todo eso por qué? Por el amor al dinero. Batallamos con eso. Y yo te aseguro, casi te puedo asegurar que batallamos con algo que tiene que ver con lo sexual o algo que tiene que ver con el dinero. Y mira, el diablo no necesita ni meter la cola, nomás nos hace la pura pinta y con eso tenemos para caer. Una de los áreas es el área débil que tú y yo tenemos. La mayoría, hermano, y estoy casi seguro, y no lo digo de manera que te estoy juzgando, criticando, no, lo digo de manera que tú puedas decir, ver hacia adentro y decir, ay, es cierto, Señor, o sea, yo batallo con esto, o yo batallo con aquello. ¿Qué es lo que Satanás está utilizando para tenerte adormecido? ¿Sabes qué? Lo que sea hoy, despiértate, levántate, ponte de pie, en lo espiritual. Toma la decisión de ya no
seguir así, porque estás en grave riesgo de perder tu salvación por cosas pasajeras y banales que no sirven. Porque las cosas materiales que compran dinero no te las vas a llevar. Ve ahí al cementerio y vas a encontrar una tumba de una persona que no tuvo nada, ni casa, ni nada. Y en la orilla, la tumba de un gran doctor, abogado, que vivía y hizo muchas cosas con el dinero. Mira, está en un pedacito que le costó lo mismo a los dos. Mire lo mismo, y ahí está uno a la orilla del otro. Nada se llevaba de este mundo. Lo sexual es algo tan pasajero y banal que no te deja más que puros remordimientos. Cuando cometemos pecados sexuales, el remordimiento es algo que te va a seguir toda la vida. Y vas a ir a pedirle perdón a Dios y vas a decir, sí, ya, el Señor me perdonó, pero te vas a acordar. Y el diablo, mira, va a utilizarlo y te va a decir, ay, ¿te acuerdas, mira? Ahí está. ¿Qué espanto es eso? ¿Y qué hacemos? ¿Nos sentimos tan mal? ¿Qué hago? No tengo bolita ahí. No. Despiértate y levántate. Si tú ya te arrepentiste de eso, o si no lo has hecho, hazlo hoy, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Ama más a Dios que al dinero. Ama más a Dios que obedecer a Dios que lo que el sexo te puede estar ofreciendo. Que aquello que esa tentación te está ahí atrayendo. Ama más a Dios. Debemos aprovechar nuestro tiempo, hermano. Mira, Efesios 5:15, por favor. Efesios 5:15. Mirad pues, con diligencia, cómo andéis. O sea, mira cómo estás viviendo. No como necio. ¿Sabes qué dice un necio? Yo estoy bien y todos los demás están mal. Ese es un necio. Así que, si de todo lo que te estaba diciendo ha pasado por ti ese pensamiento de, no, pues yo estoy bien, si tú no ves, pero eres un necio. Porque no hay nadie que estemos libres del pecado. Verso 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechar bien el tiempo, mi hermano. El tiempo es corto, se está acabando. El príncipe de las tinieblas controla este mundo, es decir, Satanás. Por eso ya hay la boda gay. Y lo peor, al rato va a llegar el gobierno. Y como yo soy ministro de culto público en Secretaría de Gobernación, y yo tengo mi credencial de la Secretaría de Gobernación con autorización para ejercer servicios públicos religiosos, un día va a tocar la puerta de mi casa o aquí del templo un representante de Secretaría de Gobernación. Y no estamos muy lejanos de esto. Y va a llegar y me va a decir, oiga, pastor, pues mire, pues nosotros estamos viendo por la igualdad, los derechos humanos, estamos viendo por que no haya discriminación, porque todos somos humanos y tenemos los mismos derechos, así que venimos a pedirle por favor que case esta pareja gay. Y en la torre, ¿qué voy a hacer? Yo voy a decir, no, pues mire, usted puede venir a decirme lo que guste, pero la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí?, castiga dura y severamente, y Dios no reconoce ni acepta ninguna relación homosexual. De hecho, dice la palabra de Dios, ¿sí?, que si no se arrepiente el homosexual, ¿sí?, se va a ir al infierno. Y le voy a tener que decir, yo no puedo hacer esa boda. Ah, no puedo hacerla, le voy a imponer una multa. Y si no lo hace en tanto tiempo, le voy a imponer otra multa. Y si no, a la cárcel. Para allá va caminando todo. Ahí me hicieron una vuelta. Sí, ahí me hicieron una vuelta. Todo esto, hermano, el tiempo está corto y los días son malos. ¿Tú piensas que no te va a alcanzar a ti esto malo? Ahora vas a decir, no, pues ahí al pastor, pues el quinto, ¿verdad? De vida a Dios. Ay, pues no, esto te va a alcanzar también a ti. Esto te va a alcanzar a ti. ¿Sabes que ahorita ya
se sacrifican, o sea, asesinan hombres y mujeres en algunos países del mundo, nada más por decir que tu Señor es Jesucristo. No más por eso. ¿Sí? Han ejecutado cientos, miles de hombres y mujeres. Nada más porque ya los tienen ahí en la horca, literalmente. Entonces ahí por el internet se puede buscar ahí fotografías. Donde ya los tienen ahí y les dicen, niega a Jesucristo como tu Salvador y te perdonamos la vida. Niégalo, y crees en lo que tú quieras. Porque eso sí podemos creer en quien sea, Puedes decir que el alcoholí o que la bocina es un Dios. No, está muy bien, no hay problema. Pero nomás dice que el Señor Jesucristo es el Señor, y ahí sí te asesinan. Y se ve lo que les dicen, y ellos dicen, no, Cristo es mi Señor. Pero yo les tengo una sorpresa, que nomás la ayuda del Espíritu Santo. Con una convicción de que, en 10 minutos yo voy a estar con Dios. Yo me imagino que algo así deben de pensar. Ya, acabé la carrera, lo único que me falta es cruzar la meta, como lo dijo Pablo. ¿Cuánto estamos listos, hermanos, para eso? El tiempo es malo, tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo, tenemos que ver con diligencia. ¿Y cómo es con diligencia? Poner mucha atención en cada detalle de cómo estamos viviendo. Pero no todo queda ahí, hermano. ¿Sí? Mira, ahorita la actividad política y humana en el mundo, supuestamente todos te prometen que van a detener el mal. Ya lo vimos en los 2 sexenios pasados. ¿Sí? Tanto Calderón como Peña Nieto, voten por mí y se va a acabar la violencia. Ha ido creciendo. Ya tienen más controlados a los noticieros para que no sepa uno, pero la realidad es que ha ido creciendo. Usted y yo aquí no lo vivimos, gracias a Dios, tan fuerte, porque pues aquí no hay tanto secuestro, aquí no hay tanto asesinato, aquí no desaparecen personas. Pero vaya a los estados donde sí está sucediendo esto, y es algo increíble. Cada persona con la que te topas en la calle y que platicas, el chofer del taxi, un vecino, un amigo, alguien de la iglesia, tiene un familiar o un conocido que ya no, que lo secuestraron y lo asesinaron. Algunos ya encontraron sus cuerpos, otros encontraron parte de sus cuerpos, ¿sí? Y otros nunca los encontraron. Es la realidad. ¿Cuánto tiempo falta para que llegue aquí a Sonora esto? ¿Cuestión de qué? ¿Años? ¿Meses? Este año puede suceder, se pronostica, y me lo decía alguien que está muy bien conectado con gente tanto de la policía como de los narcos, y estoy hablando de los Zetas y todo esto, y me decía, este año se van a recuperar plazas, 2015. Y se viene una ola de violencia tremenda, y me dijo, porque fulanito, manganito y revuelto, y me lo decía con pruebas. ¿Sí? Están listos para irle a dar en toda la torre a Manganito y a Fulanito. Dice, este 2015 viene otra ola de violencia bien fuerte. Estamos listos, hermanos, para esto. ¿Sí? Tenemos que analizar en este día, y yo es lo que quiero que hagamos. Estamos adormecidos espiritualmente. ¿Sabe qué nos puede adormecer? El razonamiento. Yo creo que yo estoy bien, yo creo que esto, yo creo que aquello. No, ¿qué cree Dios de ti y de mí? ¿Cómo estamos llevando nuestro vivir en Dios? ¿Y cómo estamos llevando nuestro vivir en las cosas seculares del mundo? ¿Nos estamos cuidando o pasamos desapercibidos como alguien que no tiene a Cristo en su corazón? Qué triste cuando por X situación conocemos a una familia, le hablamos de Dios, esta familia recibe a Cristo en su corazón, y luego vienen a la iglesia y se encuentran con alguien que ya tiene 10 años en el Evangelio, o 20 años en el Evangelio, y luego se acercan con uno y dicen, oiga, pastor, fulanito es nuevo en la iglesia. No, sus papás son cristianos, desde que nació se congrega aquí. ¿En serio? Yo, ¿por qué? Dice, no, pues es que lo conozco desde hace 10 años, y la última persona que yo hubiera pensado que era cristiana
era fulanito de tal. ¿Por qué? No, pues es que en las fiestas, su manera de hablar, como vive, ¿verdad? No, si usted lo viera, pastor, de veras, es cristiano. Digo, sí, es cristiano. Si usted viera cómo es allá, imagínate qué vergüenza. Y me lo han dicho de gente de aquí, ¿verdad? ¿Sí? No hay nada oculto que no salga a la luz, dice la palabra del Señor. ¿Cómo andamos? ¿Escondiéndonos de los otros cristianos? Cuidado, de Dios nadie se puede esconder. ¿Qué área es con la que batallamos, mi hermano? Despiértate espiritualmente. Sometamos nuestro razonamiento. ¿Sí? Y en lugar de razonar, vivamos en fe. ¿Sabes qué es la fe? La fe va en contra del razonar. ¿Cómo debo ir y poner mi mano en alguien para que Dios lo sane? ¿Cómo nada más con hacer una oración, pues ya con eso voy a ser salvo? No, pues tengo que hacer más, ¿no? A lo mejor nomás pues si ayudo al Teletón, y hago buenas obras, ya con eso voy a irme al cielo. No, porque no es por obras de la palabra de Dios. ¿Es nada más a través de quién? De Cristo. Es a través nada más de creer, o sea, de tener fe, pero una fe activa, una fe de hechos. Porque tú puedes, a ver, tú tienes mucha fe de que si Dios te hablara y te dijera, ¿sabes qué? Súbete a techo de tu casa y aviéntate y yo voy a mandar a ángeles que te callen. Ahora sí que, como le digo Satanás al Señor Jesucristo, ¿verdad? Después de aquellos días de ayuno, antes de empezar su ministerio, imagínate en ese momento y en esa situación, y que el Señor te hable y te dice, no, pues sí, ¿crees en mí? No, pues sí, creo en ti. Y a ver, avítate. Y no ves nada y dices, ¡oh, Señor! Válgame el ejemplo, nunca lo voy a hacer. No, que el pastor dijo, voy a probar que si tengo fe o no. Pues no, te vas a dar un ranazo allá abajo, ¿verdad? En el piso. Pero en cuántas cosas Dios nos ha pedido que caminemos en fe y no lo hacemos. Porque la verdad es que no tenemos fe. ¿En cuántas ocasiones Dios nos ha dicho, ¿sabes qué? Haz esto, o haz aquello, ve y dile, deja de hacer aquello que estás haciendo, confía en mí, yo te voy a sacar, yo te voy a ayudar, estoy contigo, ten fe. Y si decimos, no, sí Señor, yo tengo mucha fe, pero no lo hacemos, ¿por qué? Mentira que tenemos fe. Confía en mí. ¿Sabes que cuando estamos todos atribulados y con el problema ahí, que a veces hasta a la cama vamos a dar, ¿no? De que estamos con unas broncas tan fuertes y Dios nos habla en nuestro corazón y está ahí tocando y diciendo, espérate, confía en mí, yo te voy a sacar adelante. No, yo sí confío en ti, pero es que ¿cómo le voy a hacer? Espérate, por eso estoy diciendo que confíes en mí. No, sí confío en ti, Señor, pero ¿cómo le voy a hacer? Oye, confía en mí, dice Dios, es que yo soy el que lo voy a hacer. Ah, bueno, dice entonces. Pues no, tampoco. No, confía en mí, yo lo voy a hacer, pero tú ocúpate de lo que tienes que hacer. O sea, despiértate tú que duermes y ocúpate de lo que te tienes que ocupar en mis cosas. Esa es la idea, mi hermano. ¿Sí? Esa es la idea. Allá en la iglesia, en los 7 años en el cielo, se van a celebrar 2 cosas. Y de esto vamos a hablar en los que tenemos que llegar hoy. Allá se van a celebrar las bodas del Cordero con nosotros, con la iglesia. Hermosa, la mejor fiesta que vamos a asistir. Sí. Y después, hermanos, el tribunal de Cristo, donde van a ser dadas las recompensas, los galardones, los reconocimientos. Pero ahorita tenemos que pensar que estamos adormecidos. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Mira, hubo hombres llenos de fe que actuaron
como Elías, un Elías orando a solas. David, escondido en una cueva alabando a Dios. Pablo encadenado escribiendo cartas a la iglesia. Muchas de estas cosas que leemos de Pablo lo hizo en un calabozo. Pablo lo hizo encadenado, preso. No crean que lo hizo allá, como ahora. Conozco a los pastores, pues no está mal, bueno que lo pueden hacer, ¿verdad? Pero rentan, que tienen dinero, rentan un condominio los sábados, enfrente del mar. Y ahí abren por las ventanas así, y dicen, Señor, aquí estoy, que quiero que me hagas. ¿Qué quieres que le diga a la iglesia? Y se van ahí para poder inspirarse para el sermón del domingo. ¿Y por eso que lo hacen? Qué bueno que tienen para eso. Pero Pablo recibió la inspiración del Espíritu Santo, metido allá en lo oscuro, húmedo, ¿sí? en las peores cárceles que había en aquella época. Y a veces nosotros queremos que Dios acomode todo, poder servirle para poder hacer las cosas, para poder obedecer. No. Tenemos que hacerlo en medio de lo que estamos viviendo. Tenemos que despertar en medio de la situación que estemos. Sabes que Dios está contigo. Si tú tienes fe, tú puedes ser esa luz y esa sal que le dé sabor a la gente que te rodea. Y ese sabor es la presencia de Dios en tu vida. Tú eres un instrumento. Pero sabes que despiértate, levántate, ponte en pie y despiértate en lo espiritual, porque ha llegado la hora, estamos en los últimos días. Cierra tus ojos, por favor, vamos a orar. Todos tenemos cosas de que arrepentirnos en Dios, todos tenemos áreas que a final de cuentas pudieran hacer que nos perdamos eternamente. ¿Qué es aquello con lo que estás batallando? ¿Qué es aquello con lo que tú estás ahí, que te está deteniendo de acercarte a Dios, de servirle a Dios, de entregarte a Él? Tal vez ya eres salvo, tal vez no. Tal vez sabes que no eres salvo porque no has recibido a Cristo en tu corazón, por la vida que estás llevando. Puedes escudriñar tu vida. Tal vez no necesitas que te abra el cielo y que te diga, tú no eres salvo ahorita, si te mueres te vas a ir al infierno. No, tal vez nada más por escudriñar cómo estás viviendo, cómo vivimos, podemos darnos cuenta ahorita mismo, por sentido común. ¿Cómo está tu relación con Dios? Es que no hay nada que tenga el poder de separarte de Dios más que los pecados que cometemos. Si necesitas hoy ponerte a cuentas con Él. Yo quiero que el próximo domingo que hablemos del tribunal de Cristo, de las bodas del Cordero, yo quiero que tú digas, no quiero que estés con ese pensamiento de qué miedo, Señor. Ya no vivas así. Deja aquellas obras muertas, aquellas obras de muerte que te están separando de Dios. Deja aquello del mundo que te está jalando lejos de Dios. Porque estamos en los últimos días y dice que van a ser malos y ya lo son. Ahorita es normal para la gente que no tiene a Dios en su corazón hacer un montón de cosas, vivir como les da su gana, viven en adulterio, se juntan nada más como parejas y le llaman unión libre y creen que ya no se van al infierno porque la palabra de Dios dice que todos los adultos no van a entrar al infierno y la sociedad ya lo reconoce. La sociedad ya piensa que es normal. Salen los chamaquitos de 13, 14 años haciendo anuncios de condones, porque ya es lo normal. Que a los 12, 13 años ya pueden tener relaciones fuera del matrimonio, ¿no?
No, todo eso está mal, hermanos. Todo eso es pecado. ¿Qué áreas de nuestra vida a lo mejor no son tan fuertes? Pero a lo mejor sí hay cosas ahí que tú sabes que te están separando de Dios. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día. ¿Sabes qué? Despiértate. Ya no estés adormecido en lo espiritual. Yo quisiera que oráramos, que ahí donde tú te encuentras, o si quieres pasar aquí al frente donde tú gustes, pero habla con Dios. Habla con Dios. Mira, todo se trata de Él. Todo se trata de Dios. Todo es por Él y para Él. Todo tiene que ver con Él. Y si no es así en tu vida, hoy entra al camino correcto. Padre, hoy venimos a ponernos delante de tu presencia. Tú conoces nuestro caminar. Y hoy, Señor, te pedimos que nos des la sabiduría para tomar la decisión de ponernos en pie, en nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, delante de ti, y hacer que nuestra carne se someta a tu poder, Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Yo clamo, Señor, delante de ti por cada uno de mis hermanos. Por cada uno, Señor, de la nueva esperanza. Te pido que les bendiga, Señor, que no se pierda ni uno solo. Si los pierde alguno, Señor, se están dirigiendo al mal, al pecado. Si ahí está su caminar esta semana en el pecado, Espíritu Santo, te ruego, Señor, que redargullas duramente, fuertemente a su corazón. Que los dones que tú has dado, Señor, para la edificación de la iglesia no se usen en el mundo. Que el llamado, Señor, que tú has hecho, Señor, se ejerza de una manera correcta, Padre. Yo pongo en sus manos a cada uno de mis hermanos. Bendícelos, ayúdalos, Señor. Llévalos adelante, Señor.